Hola, buen día, buenas tardes. Bueno, volvemos al segundo vivo y ahora llegan las entrevistas. Así que en este segundo vivo, las entrevistas serán a Federico Berardi, Freddy Massad y Florencia Rodríguez. Así que ellos tres serán los que van a responder las tres preguntas en 12 minutos ahora. Así que le voy a mandar el recordatorio a mi primer invitado. Eh, Así que ahí vamos esperando a que llegue la gente. Y ahora lo que vamos a hacer son tres preguntas que ya les he mandado por privado a cada arquitecto y que van a tener que responder esas tres preguntas en 12 minutos. Eh, Así que primero va a venir Federico Berardi, que es de Quilmes, un arquitecto. Es realmente un arquitecto joven, porque cuando la gente dice el arquitecto joven, uno se imagina entre 30 y 35. Después ya sos un señor, sos un adulto. Pero él realmente tiene entre 30 y 35, ahora vamos a preguntarle cuántos años tiene, pero realmente es un arquitecto joven, así que yo ya no soy un señor, soy un adulto, tengo 43 años. Eh, Así que ahí estamos esperando que se conecte, yo lo invité. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va acá Bien. el pibe? Recién hablando del tema de la juventud, viste que uno dice los arquitectos jóvenes, pero en realidad Mm, la juventud termina a los 35, 36. ¿Vos cuántos tenés? 34. Entro en la categoría. Perfecto. Entonces la Sí. categoría, porque viste que después en la arquitectura joven te presentan a un señor de 43, 44 años. No, Suele pasar igual, yo lo permito. Teniendo en cuenta que dicen que los 30 son los nuevos 20, los sí, 40 son los nuevos 30 y así. Así que sí, está sí. permitido. Sí, bueno, en el año cero Cristo murió a los 33 y era un señor mayor, era un anciano. Y seguramente. Ah, ¿Viste la película Bergman con Michael sí, Keaton? sí. En un momento cuando él está como resurgiendo después de mucho estrés, dice, no sé, dice como, maldición, tienes 60, son los nuevos 30. Te vas a Sí, Bien. Bueno, vamos a empezar con tus preguntas, las que ya preguntas. las, que ya las sabés. Sí, Y, sí, la, sí. eh, y la primera es un monumento de tu ciudad. Un monumento de mi ciudad. Sí, Tengo una respuesta chiste, pero es muy cierta, que es el a Capitán ver. del Espacio, el alfajor. Si no lo tenías, No. vas a tener que rastrearlo o acercarte hasta la 9 de julio, hasta la avenida 9 de julio, Constitución, para conseguirlo. Ah, ¿cuál es? Capitán del Espacio. Monumento Capitán del Espacio. No, perdón, es el alfajor. Es, ¿Cómo? Pero se llama así. claro, es el alfajor. Es un monumento nacional de Quilmes. Es, Ah, el alfajor en sí mismo. claro, claro, eso es un Ah. monumento propio de Quilmes. Y después, me ¿Y no parece la, que y no la cerveza? también, también, ¿por qué no? Pero hasta ahora. Sí, Pues, este, después tienen monumentos Quilmes que por ahí los tienen muchas está. ciudades urbanas. Sí, increíbles. Súper recomendables. Envíos a todo el país. Como si fuese Sí. representante. ¿Y monumento tiene la ciudad de Quilmes? Y creo que tienen, qué sé yo, tienen los clásicos que están en muchas ciudades del conurbano, a San Martín, bustos a Belgrano, a Brown, que fue protagonista en las invasiones inglesas. Pero para, pero para no caer en las esculturas y demás, por ahí medio clásicas, a mí me gustaba pensar la idea de monumento como algo que simboliza o encarnó una gestión acá en Quilmes, que fue la de Rodolfo López. Fue por los años 60 más o menos, y fue una gestión que se encargó de hacer la torre de la Municipalidad Nueva en su momento, reemplazando al antiguo palacio,
Ahora ahí funciona la Escuela de Bellas Artes. Y lo que a mí más me gusta de esa gestión, y para mí lo que más la representa, Sí, es la estación de colectivos de Quilmes. Es una estructura que podría tranquilamente estar publicada en esas páginas de brutalismo socialista, de Brut Group, Socialist Modernist. Es una sí. estructura de hormigón con un voladizo fantástico que entran dos carriles de colectivo con una zona central para esperar y es como una especie de estructura de hormigón paraguas eh, Mira, que debe tener como casi todo el ancho de la plaza que tiene adyacente. Debe tener como casi 75 metros de largo. la terminal de ómnibus. Terminal de ómnibus de colectivos de Quilmes está pegada a la estación de trenes de Quilmes, también que está bastante bien conservada, histórica. Sí. Este, Eso me parece que es una un buen símbolo de una gestión que fue bastante progresista y que se caracterizó por hacer mucha obra pública, que sigue como muy presente y es de mediados de los 60. Ok. Y después, Eh, sí, si te extiendo por ahí más, de los años 20, hay una urbanización que también es patrimonial en Quilmes, que es la de Villa Argentina. Esa ah, no sé si la conoces, no. que la hizo el fundador de la cervecería y alojaba a todos los empleados de la cervecería para, para retomar un poco Es, si la me- cerveza es patrimonio. es medio inglés, barrio inglés parece. Sí, técnicamente debería tener más raíz alemana por Otto Bemberg, Ah, pero sí, qué está lindo. toda ocupada, sí, tiene como unas casi 15 hectáreas, me parece, y tiene una capilla de Alejandro Bustillo Ah, es del como corazón, creo que se que debe ser llama, este. y tiene escuela, tiene la capilla, tiene todo un trazado propio, que es como, ahí cambia toda la trama en Quilmes, y está toda parquizada, arbolada, y está inmediato al parque cervecero. Sería una especie como de country de los 20, ¿no? El jefe que le hace la casa a los empleados para que estén cerca. Claro, sí, sí, más que country sería como un barrio obrero, Sí, este, más parecido a esos barrios ingleses este, del origen de la revolución industrial, claro. pero Mira qué muy, muy lindo bueno. por ahí, sí. ¿Vos vivís cerca de ahí? ¿Vivís ahí? No, no, yo estaré a unos 5 minutos en auto. Ah, pero estás en Quilmes. Sí, 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 está en Quilmes. Está muy cerca de la estación de tren también. Ah. La próxima es esquema modelo ideal de departamento para una familia de Quilmes. Esa es la mejor pregunta. Y a medida que la responda, espero ser lo más coherente con lo que propongo cuando hago fideicomiso. Sí, Así que es muy buena. Eh, Más allá de que me lo preguntás para una familia de Quilmes, creo que hay condiciones que se aplican a familias de todo el conurbano, de Cava. Si algo se nos ha verificado en estos últimos meses es que funcionamos más en sintonía toda la región con la ciudad, y somos más parecidos a lo que pensábamos. Este, a mí me parece que tal vez no tenga que tener todas las muchas propuestas. Para mí tiene que ser en altura, tiene que tener mediana bien. densidad, tiene que estar en zonas céntricas. Se debería, esto ya por diferencias municipales que no está pasando, pero debería tener plantas bajas con diversos usos, no ser tan monofuncional con esa antigua planta baja libre que termina dejando las calles vacías. A mí me gusta que haya locales abajo, que pasen cosas, que generen apropiación del espacio público. Eh, Pensando en la idea de células, Sí, me parece que es importante apuntar a superficies que puedan ir
ir cambiando su uso, ¿sí? Que puedan ir rompiendo tal vez las estructuras tradicionales de dormitorio, cierta cantidad de medidas, y puedan adaptarse con pocas alteraciones. De hecho, es una de las propuestas que estoy manejando hoy en día en el próximo emprendimiento, que son superficies amplias, con núcleos de servicio concentrados, todo en esos 66, y cada uno después dispone con amoblamiento o tabiquería liviana de Durlock o de muebles, las particiones que crea pertinentes, ¿o no? Mm. Eso por un lado. Y después me parece que los espacios comunes están teniendo un rol muy Principal. importante, sí, no solo para, no sé, para brindar un amenity y un lugar copado para hacer un asado. Sí, espacio público, espacio verde, espacio de paso, de tranquilidad, de paseo. Sí, sí, me refiero a los espacios comunes del conjunto de Sí, sí. vivienda, que funcionen como verdaderos catalizadores de la vida del edificio. Este, Hay muy poco acá en Quilmes que están explorando con la idea de lavaderos comunitarios o, o Zooms de distintas escalas, ¿no? Salones que puedo usar más en la cotidianidad y no necesariamente para hacer un evento, o, o las situaciones de transición que tenés desde que llegás, desde la planta baja hasta tu casa, atravesada por pequeños lugarcitos donde puedas pasar la tarde o bajar con, no sé, veo a veces que hay, acá en el edificio donde vivo, que hay chicos que van a jugar o al Zoom o a la cochera, o los veo Sí, en la en la tele. terraza. Claro, y está bueno como ya pensar del vamos, sino que a veces termina como pasando. Sí. Este, Y la próxima es cómo integrar las villas a la ciudad. llamada Sí. ahí. Ah, y la Este, próxima es cómo integrar oh, las villas a la ciudad. si supiera, sería un éxito, ¿no? Si tuviese la respuesta. Este, Pero es, qué es me, lo que necesita? ¿Qué necesitarían? Además de cloacas, ¿no? Y todo eso. sí, la pregunta, para empezar, me despierta otra pregunta, que es, vos decís, ¿cómo integrar las villas a la ciudad? Y a veces puedo llegar a pensar es cómo integrar la ciudad a las villas. Digo, Sí, viceversa. son dos tramas que conviven juntas, a una se le dice informal, pero tiene forma. Eh, Sí. Tendrá crecimientos diferentes y demás, y, y tienen su taxonomía muy definida, tienen características muy propias. Eh, a mí me parece que hay, tal vez romper de algunas maneras con lo que se viene viendo, a veces que son estrategias de embellecimiento o de emparejamiento de bordes, Mm. ¿sí? Muy buena ahí la pregunta que está haciendo Bautista. ¿Por qué creer que la villa no es parte de la ciudad? Es Sí, una pregunta. sí. Pasa que en realidad se puede decir que no son partes porque no tienen los mismos servicios públicos que tiene la ciudad en general, ¿no? Sí, y también hay otra, Va, hay, no tienen electricidad, agua corriente y cloaca principalmente, ¿no? Y gas. bueno, algunas sí, Sí, por ahora ejemplo, sí. el caso de la Villa Itatí, que es el que estoy estudiando con un equipo de arquitectos de Quilmes, Y por eso te eh, la pregunté porque sé que estás ahí. sí, cuenta con luz, pero en más del 50% de los casos la luz es comunitaria, no es con medidor individual. Eh, Más del 60% de las viviendas no tienen cloaca. Mm. La gran mayoría no tienen un baño formal. El gas es en garrafa o no hay. Muy pocos son los que tienen y coinciden que los que tienen a veces servicios de provisión, no sé, más formal o tradicional, de red, son los que están como consolidando bordes con Mm. la ciudad, ¿no? Y ahí empieza a haber como una especie de degradé hacia el corazón, en donde dependiendo de cómo sea esa villa, el corazón puede ser algo muy, muy agradable, o en este caso en la Villa Itatí,
es un humedal que está constantemente inundado. Mm. Bueno, pero sí, pero sí la ciudad la ciudad, la municipalidad sí debe ingresar con plazas, ¿no? Con Sí, escuela, con sí, locales, con municipalidad, sí, hospital. hay. De hecho, de la gestión anterior hay una manzana que es un polideportivo fantástico, con cancha de hockey, juegos, muy buena. Algo que me intriga, a medida que estábamos hablando y proponiendo cosas el otro día, estrategias de ese sentido, de intervención de espacio público que automáticamente genera una diferencia y una renta distinta en el interior, en todo lo que impacta en esa inversión pública. Y creo que que habría como que desmitificar de que es un lugar marginal y que pueden existir colaboraciones para, para desarrollar las viviendas, Mm. entre por parte de privados y por parte del Estado. A veces cree que solo el Estado tiene que ser el que invierta, No, no, no. ¿no? Y ¿por qué no hay privados que invierten tal vez en No, zonas? te digo que la ciudad tendría que, bueno, por lo menos generar los parques, plazas, ¿no? Lugares públicos, Sí, al sí, menos. Después sí, después que entre, si quiere entrar Carrefour Express, que entre, si quiere entrar, ¿no? Ahí que eso sí, que sí, cada privado también, si quiere poner un emprendimiento, tenga la seguridad jurídica del terreno que es de él, ¿no? sí, sí, eso es cierto. El otro día estaban circulando memes o videos como este, muy intensos de gente que había sido estafada, Sí. comprando terrenos que no, a gente que Y, los dio varias veces. Es cierto eso de la seguridad jurídica, me parece que eso es una de las primeras, este, es un primer punto, garantizarle a la gente que ya está porque instalada jurídica. son territorios nacionales o provinciales o municipales Mm. Sí, y sí, están muchas zonas ahí. ahí están conviviendo con trazados y parcelamientos tradicionales. Mm, De, otra manera de pensar la integración de las villas, digo, puede ser en términos materiales o urbanos, pero también en términos sociales. Este, hay mucha gente que no termina la secundaria, por ejemplo. mm. Este, mucha gente que no tiene cobertura médica, gente que ha pasado años sin ir a un control médico, o que se ha Sí, ido, ¿no? sí, o porque no tienen las salas médicas necesarias tan cerca, ¿no? O también que entre el transporte público, ¿no? Porque muchas veces no entran por Mm. seguridad y eso también es parte de la ciudad. Sí, y más allá, sin ir más lejos, el transporte público, Se dado que escapa. las calles no son de asfalto, no entran ni las ambulancias, ni el recolector No. de basura, y la basura se acumula y aparecen enfermedades, y bueno, y todo lo que vemos que nos recuerda a una imagen, ¿no? de asentamiento. Se van como encadenando los problemas. Sí, sí. Este, lo que estamos pensando es algo que va de la mano, esto que decir, ¿cómo puede ser que un Carrefour no tenga las garantías de instalarse? A veces está bueno ver de qué manera el Estado y el privado productivo, se Mm. puede, se puede adentrar, puede haber comunión, puede haber formación, este, y de alguna manera este, comenzar un ciclo de reestructuración más a largo plazo, pero mucho más sólido, ¿no? Como Bien. con Bueno, zonas se te acabó el productivas. tiempo. Así que ahora voy a ir por Freddy Massad, que tengo tres preguntas para él. Así que quédate a escucharlo a Freddy Por y supuesto, un demás. placer. Así que bueno, muchísimas gracias y ahora me voy a Cataluña. Chau. Chao, nos Chau, chau. vemos. Chau. Gracias. Y ahí lo tenemos a Freddy y vamos a llamarlo ya mismo. Pasa que tuve un inconveniente con el 1715, así que pasó 30. Hola, Hola, ¿qué tal? Freddy, ¿Cómo estamos? ¿cómo estás? Hace dos Muy meses bien, que nos vimos ¿vos? la última vez.
2 meses Sí. ya pasaron. ¿Viste? Los Yo sigo 60 a en los cuarentena. 120. Sí, Sí. todavía, ¿no? Acá estamos más o menos viendo a ver qué pasa, a ver cómo se viene el otoño, pero, pero Nosotros ya lo estamos medios pasamos. liberados. Sí. Sí, por eso. Che, Eh, y todo, bueno, como sigue todo igual por ahí, sí, es todo por lo que igual. me cuentan. Sí. Así que acá te hice 3 preguntas, son muy largas las Sí, yo preguntas. creo que no son 3 preguntas, son 3 adivinanzas. Sí, pero me gusta porque te las quise hacer así porque por tu personalidad y como sos, me generó esto. Está, Y las voy a leer, así el público las sabe. Tenés que elegir, ¿no? Un arquitecto francés del siglo XIX. Materialidad, hierro y vidrio en nuevos programas industriales o piedra de poder político en reinterpretación de la República Clásica. Porque pensemos, ¿no?, en la Revolución Industrial sí. y cómo también la Revolución Francesa genera nuevos edificios institucionales, ¿no? Con Bueno, el, yo elegí, no sé si era por eso, había que elegir, pero también había que adivinar en quién habías pensado vos para que yo contestara. claro, Pero bueno, yo elegí al revolucionario y elegí a Jean-Jacques sí, Lequé, que me parecía que en realidad hice un poco de trampa, porque está a caballo entre el 18 y el 19. Es un arquitecto que vivió la Revolución Francesa, pero me parecía que era interesantísimo como para, no sé, como un personaje interesantísimo que representaba eh, esta arquitectura que fue más allá de los límites, a un pensamiento abierto, a una cierta visión, sí, libertaria de la arquitectura. sí. Y hace poco vi una exposición, antes de la cuarentena, vi una exposición de él y me pareció fantástico, lo recomiendo muchísimo. Mía, ¿y qué Eh, edificio? ¿Qué te acordás de no, él? no, no, no tiene ningún edificio construido. Ah, ¿no? Es un arquitecto del estilo de Boulez y estas Sí, cosas. Y, y la verdad que es un tipo que tiene una forma de encarar la arquitectura, tiene que ver con el tiempo en el que vive y todo esto, pero en realidad sí, es un dibujante, un arquitecto, un pintor. Se escribe Lequeu, Le. Lequeu. Ah, ahí Ya está. lo debes conocer, sí, es bárbaro. Sí, ya que acá me equivoqué. Este, Sí, para ver si se ve ahí. ahí está. Ahí lo tenemos Sí. Sí, es bárbaro, es bárbaro, es bárbaro. Y al que no lo conozca, yo lo conocía superficialmente y justo fui a ver la exposición y es un capo. Entonces Mira, por eso me preguntaba si la revolución industrial o esta cosa romántica del que eclecticismo. salta esto, sí, 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 yo me quedé con esto. No sé qué Bien. habías pensado vos cuando me lo No, preguntas. no, en realidad, en realidad las dos imágenes que yo tenía eran del Palacio de Cristal, ¿no? Sí, Francés, contra la ópera de Granier, ¿no? Como los dos ejemplos sí. franceses del siglo XIX. Ujú. Pero Por eso. el Crystal Palace es el de Londres. Por eso yo no lo ubicaba en Francia. Es Ah, el de, hay palacios de cristales en hay un Francia. palacio que seguro, Sí, seguro que habrá, o la obra de Eiffel o todo esto. Pero no, a mí, bueno, exactamente. hice un poco de trampa porque me quedé en el 18 y como murió Ahí está. en 1830, digo, bueno, me preguntó siglo XIX, lo puedo meter. ¿Y, Pero el, para el que no lo conozca, sí, y lo recomiendo. por qué lo recomendás, por ejemplo, esa imagen? ¿Qué te hace pensar? Ah, no, porque es como un arquitecto, esta imagen no la veo, no la veo muy bien ahí, pero no, es un arquitecto que maneja la forma, o sea, es una arquitectura completamente
visionaria en el buen sentido, no es una búsqueda de la arquitectura relacionada con lo sexual, con la naturaleza, es bárbaro. O sea, como idea, como forma de pensar la arquitectura, o sea, probablemente no sirva hoy en día como arquitectura, pero me parece que, y hago una reivindicación de la historia, o sea, conocemos, últimamente cada vez se enseña menos historia de la arquitectura y me parece que es muy importante para pensar la arquitectura de hoy conocer la historia, la arquitectura de estos periodos que son mucho más interesantes a nivel de creación y me parece que hoy en día la historia se enseña muy mal. Entonces creo que no debemos copiar a este hombre, a Leque, pero sí debemos conocerlo y pensar en lo que se hizo y en cómo se pensó la arquitectura en su momento. Claro. Y me parece que esto nos da un bagaje de arquitectura interesantísimo, más allá del propio hecho constructivo. Por eso suelo estar más interesado en estas cuestiones, quizá que son más de ficción o de búsqueda, que en la parte más material, que también me interesa, pero que me parece que estaba bien... que me parece que estaba bien buscarlo por ahí, pero no sé, quizás rompí la... No, perfecto, no, perfecto. no adiviné la adivinanza. ¿Un arquitecto británico del siglo XX? ¿Cuál elegiste? Y yo me quedaría con dos, con Allison y Peter Smithson, obviamente, sin lugar a dudas, sí, son los mejores, lejos. Después había pensado en Foster. Foster de la primera época me parece que es un arquitecto muy interesante, pero el Foster de hoy, el Foster de Instagram, el que se mete en el cisne este de multicolor, me parece un personaje trágico, y la deriva arquitectónica de Foster no me interesa nada. Ah, Pero Richard Rogers también podría ser, pero si hay que quedarse con uno, me parece que los más interesantes son Allison y Peter Smithson, porque desde ya, por la postura esta minimalista brutalista. sí, por todo, por la postura ante la arquitectura, de nuevo, por la investigación en arquitectura, por cómo hacer, porque hicieron viviendas de interés social, porque hicieron escuelas, no, me parece que son los últimos, eh, como el movimiento moderno ya en sus últimos tiempos, pero en su mejor expresión, esta preocupación por una arquitectura realmente popular sin ser populista, ¿no? Una arquitectura que crea edificios de alta calidad que después, no sé, que al tiempo tampoco sobrevivieron tan bien, Mm, porque creo que los Robin Hood Gardens al final los demolieron, los estaban por demoler, sí, sí. pero me parece que conceptualmente, de nuevo, que conceptualmente son interesantes. Yo tuve la suerte, él no sé si tuvo la suerte, pero de conocerlo a Peter Smithson cuando Allison ya había muerto. Fuimos con Alicia a hacerle una entrevista a su casa y me pareció un tipo genial. ¿Y cómo era su casa? Era una casa estilo inglés que podía estar o que podía haber estado en la zona sur del Gran Buenos Aires. Era esta típica arquitectura de suburbio londinense. Ah, Era gracioso porque no era, vivía en una casa. no era nada como la No, no, de... no era nada. No era nada moderno, era una casa de principios del siglo XX o del finales del XIX, una típica casa inglesa. Lo que sí recuerdo es que tenía una bola de discoteca colgada Sí. en el living, y estaba mayor, creo que murió a los 5 o 6 años de que estuvimos en su casa, pero fue muy amable, y la entrevista al final nunca la publicamos. Bueno, voy a ver si ahora que te lo conté, porque no me acordaba, pero lo rescatamos, la rescatamos el cassette en que la grabamos, y a ver si sirve todavía. Y sí, porque Hace, son como una hace poco pareja de rescaté arquitectos muy importantes. Va, bu- son geniales ellos. buenísimo, genial, genial. Hace poco rescaté una de Miralles que había hecho para Suma hace 24 años y no estaba tan mal, ¿eh? Ah,
¿Y qué Por te, eso, como... y Enrique qué te parecía a vos? ¿Personalmente era un señor eh, agradable? sí, sí le interesaba. Ah, Era un tipo como que él estaba solamente preocupado por hacer la arquitectura. O sea, conmigo fue muy, muy agradable. Yo eh, era relativamente más joven que ahora, o sea, 24 años más joven que ahora. Él tampoco era muy viejo. no, Cuando murió murió tenía joven. 45, Sí. o sea que cuando yo lo conocí tenía 40, ponele. Y parecía mucho más viejo. Hoy, claro, hoy pienso que murió y yo ya tengo casi 10 años más que él, y yo lo recuerdo como un tipo muy grande, o sea, muy gastado de haber trabajado, no solamente por el trabajo, un tipo muy obseso. Y era jodido, Ah. por lo que me contaron, no jodido, era un tipo que quería, que lo único que le interesaba era hacer arquitectura. ¿Y la casa? ¿Era una Y, casa de él o también vivía en un... No, era el estudio donde yo le hice la entrevista, era el estudio que estaba en la calle Aviñón, en Ah, Barcelona, que después lo dejó y se mudó. El estudio que tiene ahora, todavía que lo tiene Benedetta, está en la calle el Pasaje de la Paz, que está ah. a una cuadra paralelo a las Ramblas, a una cuadra. Pero este era mucho más lindo, el viejo, porque Hace, era más decadente. hace poco, en este mes, leí a Radic, al chileno, Sí. y muestran como la mesa de trabajo y él habla como como la mesa de trabajo de Enric Miralles, ¿no? Como que él usa el mismo concepto de mesa de trabajo de Enric Miralles donde tenían los libros, los papeles, Todo, esa todo, mesa todo, de todo. trabajo. Sí. ¿Cómo, vos la viste esa mesa de trabajo? Sí, 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 ahí nos sentábamos. El estudio era una especie de palacete de estos que hay en el barrio antiguo de Barcelona, pero hecho pelota. Sí. Y después se mudaron a otro que lo refaccionaron y es mucho más lindo y está mucho más cuidado, que es donde está la fundación ahora. Pero en ese momento era un quilombo, un montón de gente de todos lados y quilombo de verdad, maquetas por todos lados, libros, y él era muy caótico y creo que le gustaba también ejercer de el personaje, ¿no? Ah, De genio, de genio, yo creo que lo era, pero le gustaba también jugar el papel. Creo que por eso dejó muy poca escuela, porque ah, los que quedaron son solamente imitadores de Miralles, con todo respeto, ¿no? sí. Pero es como que Y construyen al Radic te estilo lo, Miralles. y a Radic lo metés adentro del mundo Miralles, No, o es sus no ganas. lo había relacionado yo, no lo había pensado en el mundo Miralles. Porque él Esa te la debo. en la entrevista él dice, se compara con la mesa de trabajo de él, ¿no? Y muestra la Y mesa de puede trabajo ser de que el él. espíritu, sí, puede ser un tipo así. Sí, yo creo que igual Miralles, y esto también hay que aclararlo, la mejor obra que tiene es la de la primera época, la que hizo con Pinós, el cementerio. Creo que ya lo dije la otra vez, el cementerio Sí, igualado es sí, sí, fantástico. sí. Está todo muy mal construido, pero es la mejor. El Miralles de la última época o el post-mortem, falla. Aún siendo muy bueno, tiene muchos tics, es demasiado barroco en el mal sentido, ¿no? Es Ah. como demasiado rebuscado. Y la última es un arquitecto escandinavo del siglo XXI. Bueno, ya me lo dejaste servido en bandeja, que no porque lo admire, es nuestro querido Bjarke Ingels, pero Big, no porque sea bueno, pues me pusiste lo de Instagram y todo eso y sí. digo, tiene que ser Big. ¿Qué tengo que decir de Big que no haya dicho eso? Si Que no, me parece un sopenco. ¿tenés otro escandinavo? ¿Pensás en otra arquitectura No, escandinava o te parece todo lo mismo? Todo no, Big. no, del siglo XXI me parece que es Big. Es más, no sé si alguna vez lo dije, pero Big fue elegido, o sea, quizá era el tipo con talento o lo que quieras, pero Big fue elegido como el mascarón de proa de la arquitectura danesa por el propio gobierno danés. O sea, Big es un tipo que además Big dice que estuvo con Miralles, cosa que quizá pasó por la puerta alguna vez o Ah, entró y lo saludó porque o estudió en Barcelona.
estudió en Barcelona, pero no, yo conocía a mucha gente cuando llegué acá que trabajaba con Miralles y no lo recuerdo. Quizá estuvo un poco tiempo, pasó gente de todos lados, o sea que seguramente que sí. Pero yo creo que Big es el elegido. Es más, cuando se inaugure el estudio de Nueva York de Bjarke Ingels, de Big, van los reyes de Dinamarca. O sea que hay toda una apuesta, porque quizá lo vieron como el tipo más talentoso, lo que quieras, o el tipo más vendedor de humo, o como quieras, pero es el que concita la mayor atención, y creo que es como la idea de vamos a poner a un tipo que representa la arquitectura danesa. Por eso no conozco a otros. O sea, seguramente hay un montón y son buenos, pero normalmente cuando vas a Escandinavia ves que hay un montón de imitadores de Big. Bueno, hay muchos imitadores de Big en todo el mundo, pero... ¿Y Snøhetta qué te parece? Bueno, o sea, es un estudio que está bien. Yo con la obra que conozco es la de Oslo. Sí, la ópera de Oslo. La ópera. Y está bien, está bien. No es una obra genial como dice, a mí no me lo parece. Está bien, es un buen edificio, está en un lugar que hace que la ciudad cambie la estrategia. Ahora está terminando el museo, el Munch, Juan Herreros, en la misma zona, y Sí. hace unos meses abrieron una biblioteca gigante por ahí. O sea, la ópera cambió la estrategia, es como casi un Guggenheim no tan bueno de Bilbao, pero a nivel político cambió la estrategia de Oslo. A nivel arquitectónico, sí, está bien la terraza esta que se puede caminar y todo, pero no es un edificio genial, no sé. Creo que están un poco sobrevalorados, pero bueno, yo qué sé, están bien. Son estos representantes de la arquitectura nórdica que están, no se puede decir que son malos, pero no sé si a mí no me interesan tanto. Bien. ¿Y qué necesita, y ya terminamos, ¿y qué necesita una arquitectura para ser genial para vos? Y tiene que, primero, bueno, hay bastante, quizás no necesitamos, hay que definir unas cosas. Yo creo que no necesitamos tantas arquitecturas geniales y necesitamos buenas arquitecturas. Ponele, la arquitectura de algunos de los edificios de Miralles son geniales o muy, muy buenos, y sirven más o menos. O sea, que quizá la arquitectura debería estar hecha de algunos pocos edificios geniales, muy, muy interesantes, y mucho más llena de edificios útiles, ¿no? Y me parece que en ese sentido a veces confundimos los términos. Yo qué sé, el Guggenheim de Bilbao es un edificio muy interesante que hace una operación de cambio de la ciudad, pero cuando se decide llenar el mundo de Guggenheim de una manera u otra es un error. O sea, puede ser genial tanto algo muy mínimo que ayude a que se viva mucho mejor, y la gran expresión esta de la genialidad del arquitecto. Yo creo que este es un tema que habría que pensarlo, porque... Sí, así que para vos Sí. la utilidad no es referencia de algo bello, Sí, a veces sí, pero pero no quizá siempre. no de esto, se puede ser útil y muy malo. O sea, tampoco, o sea, Sí. la utilidad no necesariamente es genial, ni la belleza es genial. O sea, yo creo que quizá, y voy a decir una tontería, pero quizá hacer arquitectura es buscar ese término de encuentro entre lo bello y lo útil, y también depende para qué se esté haciendo el edificio, ¿no? O sea, no todo, hay puntos. A mí me parece que hay cosas que están muy bien porque son muy provocativas. El otro día justo, si tenés un minuto te cuento Sí, sí. la anécdota. Dale. El otro día justo le hacíamos una entrevista a James Wines, que es el tipo que hizo los supermercados Best, los supermercados estos que estaban como que estaban derrumbados, y esto es de los Sí. años 70, es puro posmodernismo.
Y quizá eso no es lo mejor de la arquitectura, pero en el momento sirvió y fue provocativo y estuvo bien. Y aparte no era arquitectura pública, lo pagaba alguien, así que estaba... es el que tiene la firma que se llama Sites, Sí, que, bueno, está casi perdido en la historia y me parece que además el hombre vive todavía y es interesantísimo lo que habla. El tipo trabajó con Mata Clark, eh, trabajó con artistas con Moore y todo. Y claro, y decís, bueno, esa arquitectura se pasó, fue un momento de la historia, se pasó de moda, pero de nuevo, creo que hay que volver a la historia constantemente porque nos perdemos, sino joyas que están por ahí y que quizá no son geniales ni son tan útiles, pero que están bien para reflexionar sobre arquitectura. bien, muy bien. Bueno, ahora sí, siga. Bueno, Ahora tengo que seguir con Florencia Rodríguez, que también la conoces. sí, claro. Saludos, Son Florencia. Bueno, compañeros, además, fueron compañeros editoriales juntos, ¿no? sí, 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 en suma. Bueno, Claro, además vengo también de un quilmenio y yo soy banfileño, o sea que vas haciendo las ligazones y las conexiones. Así que sí. exactamente. Bueno, nada, éxitos con Y los también te vio, 120, sí. dale, y te vio el Decime. miércoles también a vos, Ah, el miércoles nos vemos, sí. en el SCA, Ah, que vos en vas a la hacer, clase de hace- vos vas a hacer las entrevistas. exactamente esto, pero en el SCA, Ah, de bien, historia. buenísimo. Bueno, hasta el miércoles. Felices Hasta el 120. miércoles. Entonces, Igual, chau, saludos. muchísimas Hasta luego. gracias. Chau, Chao, chau, chao. chau. Gracias. Chao. Bueno, ahora la siguiente es Florencia Rodríguez y la voy a invitar ahora mismo. Ahí está Florencia Rodríguez de la revista NES Magazine. Hola, buen día. Buenas, ¿qué Buenas tal? tardes. Bien, muy bien, ¿vos? Bien, a ver si me acomodo acá. ¿Se escucha Estás bien? perfecta. Sí, muy bien. Buenísimo. Bueno, tenés tu NES Magazine. Mines Magazine, sí, por acá Ya hay están algunas. en. Ya estás. Vi que estás. Salió la última ya. Salió en realidad una NES Docs, porque para hacer Eso. las cosas complejas tenemos como dos líneas editoriales, NES y NES Docs. Las NES Docs Ah, son monográficas y eso es lo que salió y la próxima NES va a salir en octubre más o menos. Así que sí, esta estaba dedicada a la idea de Landscape as Urbanism, y, la idea de paisaje urbano en toda Latinoamérica, así que estamos súper bien. felices porque estuvo bueno poder juntar un montón de prácticas dedicadas al paisaje de toda Latinoamérica. ¿Y es un, Muy bueno. es un delirio hacer una revista? Claro, ¿Sos una delirante? soy una O- delirante, sí, 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 sí. Es un soy, no sé, somos en general, pero sí, es complicado hacer una revista, porque creo que pero es muy es apasionante. es la segunda vez que apostás a una revista, Sí, es la mínimamente. segunda vez. Sí, mínimamente, tenés razón. Hay Que algunas más trabajaste pequeñas que quedan. o que Bueno, trabajaste trabajé para para. Suma, trabajé para Barzón, Por pero eso. cuando hice Plot, durante un año hicimos también una pequeña revista que se llamó Pool, que era más de diseño Ah, en es general. verdad. Ese es otro hijito o ¿Y qué hijita. pasó con Pool? Em, ¿No encontraste Éramos, target? ¿Qué fue? No, no, la verdad es que dentro del target al que apuntábamos fue bien, pero es muy difícil sostener Sí, económicamente una cualquier revista y me cosa. parece que, claro, cualquier cosa. Y Pool necesitaba por lo menos un año más para poder establecerse de otra forma. Igual fue maravilloso como ejercicio también porque fue una revista mensual durante un año y en términos de trabajo, de oficio, de algo como hiper concreto, además de los contenidos, fue muy, muy genial. Fue muy bien recibida, pero la verdad es que Yo me lo nos, acuerdo. sí, nos equivocamos un poco. Era, con letras cursiva, Pool, y No, azul, ¿no? Era, no, ¿las no, letras no eran justo azules? no tengo ninguna. Ah, sí, tengo una Ah, mano, tengo el número uno, ¿me bancás? sí, a ver. Ahí rapidísimo. Esta era Pool. Mm, Ahí es está. así.
Pero la idea era así, que fuese una revista como muy barata, de kiosco, y que acercara al diseño en distintas ramas, y eh, arte, cultura urbana. Fue súper lindo hacerla, pero bueno, quizá pensamos con un poco de ingenuidad que había como un Más, nicho más más grande de lo cliente. que había realmente, y cuando empezamos a hacer más estudios hizo muy difícil sostenerla. Pero bueno, eh, nada, algunas personas cada tanto me llega algún lindo mensaje sobre Pool. Fue un placer. Bien. La primera pregunta, ¿una casa de película? Una casa de película, me la pensé bastante esta, pero me parece que en cierto homenaje a esta situación pandemia, los encierros, la casa Moebius o Mebius, depende de los Sí. 90, de un estudio, es Ah, interesante. Esta idea de todo el tiempo vivir y trabajar en el mismo lugar y circulando, a cruzarte con la otra habitante o el otro habitante. Y nada, además me gusta por muchas cuestiones esa casa. Dentro de lo diagramático, por poner alguna comilla así, es una casa que no tiene la estética obvia que tenían muchas de las cosas de ese momento, que en alguna foto uno podría pensar que está hablando de una casa está. racionalista y hecha en Latinoamérica, no en esa foto en particular, ¿no? Pero cuando uno ve el vidrio del hormigón en algunos lugares muy simples, cuando el look no está en el cruce, es muy atractiva desde ahí. Así que tiene como ciertas contradicciones estéticas que me atraen, y también fue como un momento de mucha confianza en esa nueva herramienta de pensar. Lo digo de pensar porque justamente no me parece que la arquitectura de ese tipo tenga que tener las formas que al principio se buscaban con la computadora, con lo Mm. paramétrico, lo hiperdigital, sino más bien una lógica intelectual. Y creo que era un buen ejemplo en ese momento. ¿Y hoy qué te parece un estudio? Hoy no me gusta, O Ben porque Van justo, Berk, o Ben Van Berker, ¿no? bueno, ahora no está solo, por eso el cambio de nombre es porque Sí. tiene una socia, si no me equivoco, pero Sí, Caroline eh, Voss. justamente ya muy cerca de las obras que siguieron a esta casa me parece que perdieron un poco de interés justamente por la literalidad con el tema de la herramienta digital, ¿no? Que cuando Ah. aparece todo el tema de las curvas excesivas y un deleite fetichista con la computadora, ya para mí pierde un poquito de interés. Bien. Pero bueno. Después, la segunda pregunta, en arte se llama objeto B a un objeto que hacía como Sí. Marcel Duchamp. Y en Ujú. arquitectura, Arno Brandenhuber realiza los As Found. ¿Los conoces? Conozco algo de eso, pero no estaba como muy... El As Found es Sí, Arno compra o sí, recibe casas bombardeadas o sí, abandonadas y, y las interviene, pero las interviene con lo mínimo, ¿no? sí. Y entonces, acá yo te preguntaba, ¿cuándo una intervención humana, ¿no? Para no decir hombre-mujer, ¿viste? Para ser Está bien, me inclusivo en parece bien. humano, es etiquetada de arquitectura? ¿Cuándo es algo arquitectura? Yo creo, esto es algo sobre lo que discuto hace tiempo también. Me parece que es cuando hay proyecto, porque, digamos, hace tiempo que se trata de hablar de arquitectura sin arquitectos, que para mí es posible. Hay como muchas variantes de estas cuestiones, sino antes de pensar en lineamiento académico sobre la arquitectura, no podemos hablar de arquitectura. Lo que creo yo que tiene en común todas las obras que uno puede poner en esa bolsa disciplinar es el pensamiento previo, la proyección, el poder entender a futuro cómo va a ser y cómo va a funcionar, El bueno, imaginar. el poder imaginar y prever, porque hay cosas que son asentamientos más espontáneos, hay asentamientos que tienen proyecto, entonces digamos que las palabras a veces son confusas, pero también es algo que creo que hay que cuidar y buscar, porque cuando se habla mucho de las arquitecturas bottom-up y demás, hay una base súper interesante de ese discurso, pero también creo que en la última década y un poquito más de tiempo, a veces se perdió la relevancia, la figura del arquitecto. Y no tiene que ver con el ego
o la estrella de la persona que va a diseñar, sino más bien que tiene que ver con la capacidad de proyecto y de resolutivo, ¿no? En un montón de Mm. cuestiones. Así que para mí está ahí la situación. La En, arquitectura en pensar, en el pensamiento, en en un el momento de pensar y en un pensamiento. saber disciplinar que tenemos que cuidar, pero no cuidar como quedárnoslo y defenderlo, sino que creo que nos tenemos que poner un poquito al día, porque Mm. quizá hay algo de cómo estudiamos y qué es lo que construye la disciplina que llegó el momento de replantear un poco, pero Bueno, no sé si te bueno. acordás, pero Marcelo Trabuco, que fue como docente de los dos, y los dos Ujú. hemos trabajado con él un poco, él siempre se quejaba o se enojaba con esta cosa del arquitecto diseñador. Y él decía que el arquitecto es un pensador. Somos pensadores, nosotros Sí. pensamos. ¿Estás de acuerdo con esta diferencia del pensar y del diseñar? ¿Somos diseñadores o somos No, no, pensadores, como un filósofo? creo que en este momento el diseño como término está presente en todos lados, ¿no? De hecho, se habla de design thinking, o sea que ahí pondríamos un poco en crisis a la idea de Trabuco, ¿no? Bueno, que Pensar era un desde el señor de la diseño. década del 80, 90, ¿no? Claro, y además era muy fanático del siglo XIX y de otros Sí, momentos también de la historia de la arquitectura, pero a mí me parece que en el diseño es una manera de pensar, es una es un manera de crear pensamiento. y hay una reflexión. Entonces, eh, no me interesa mucho esa contraposición entre pensamiento y diseño. Creo que el pensador busca unas maneras ligadas al diseño y que el diseño está cargado de reflexiones, de decisiones permanentes que exigen al pensamiento sin ninguna duda. Bien. Después la próxima, porque también con esto de Last Found y demás, Claude Lévi-Strauss dice, una Sí. sociedad humana reducida a su expresión más elemental, ¿no? Por eso lo alemán. Ujú. Y, yo acá pensé en el brutalismo, minimalismo, suprematismo o conceptualismo. ¿Vos dónde te ubicarías en esas etiquetas? En el nadismo. ¿No te gusta nada de ese No reducismo? me gustan mucho los sismos, en realidad me encanta como herramienta para pensar cosas, pero creo que hoy, al menos para mí, trabajando en la teoría, en la crítica de arquitectura, estamos replanteando todo el aparato de pensamiento con el que juzgamos lo que se está haciendo. Y hay muchísimas cuestiones, creo que nos tenemos que envolver más en acercar ideas a donde se toman decisiones, pero no solo siempre con una cuestión ligada a la emergencia social. Las dos cosas, digamos, la Claro. emergencia sin duda es algo que hoy tiene que estar en primer plano y que como disciplina tenemos que estar pensando, o como grupo, o como colectivo, pero también en otros aspectos, digamos, nos alejamos mucho de lo que piensa la mayoría de la gente en muchas cuestiones. Y ahí a mí me parece que por lo menos nos tenemos que preocupar, ¿no? Si nosotros vamos a estar hablando de ismos que quizá después otros no, estamos expulsando gente de la conversación, estamos analizando con un conocimiento súper específico, eh, hay que tener cuidado. No significa que no tengamos esa especificidad del pensamiento, del conocimiento adquirido, pero creo que no podemos perder de vista lo que pasa alrededor nuestro, porque ahí Mm. estamos haciendo un poco... Sí, y además que también, como que el siglo XXI no está teniendo etiquetas, ¿no? No, las etiquetas terminaron, ¿no? Pero ¿No? bueno, sí, Puesto, bueno, tipo, no las hoy tienen, en... pero sí las tienen, porque vivimos en el mundo de los tags, de las definiciones como hiperespecíficas y Sí, cuestiones tanto de, ¿no? de la individualidad, de miles de sabores de café y combinaciones, cuestiones en términos de género y demás, pero sin embargo me parece que justamente todas esas pequeñas definiciones lo que rompen es con, bueno, los grandes relatos, no sé, hace décadas que sí. se habla de los fines de los grandes relatos, ¿no? Pero... Eh, hay un reclamo por algunas otras cuestiones que estaban dejando de lado. Pero Entonces, si digo las... que hoy en día, si vos querés titular una obra de arquitectura inaugurado ayer, como la de Chipperfield, por ejemplo, la de Mm, Berlín, no le sí. puedes decir es minimalista, es lo que quieras. No tenés, no es como antes. Antes en los 90, en los 80 se etiquetabas. Bueno, sigue habiendo gente que
queda dentro de movimientos y que me parece genial, ¿no? El minimalismo muchísimo u otras cuestiones. Pero creo que uno no puede ya evaluar ninguna obra solamente por eso. De hecho, cuando la mayoría de esos ismos que mencionabas estaban como queriendo romper con algunas cuestiones y Sí. establecerse de una manera, ¿no? Nosotros no tenemos en claro Que tenemos que romper. romper con tanto, claro. Tenemos que romper con tanto que no Pues hay ya como rompimos todo lo que también. está claro es que no hay una única manera. Entonces, si no hay una única manera y no hay un discurso universal y unívoco, y bueno, nada, puede haber tendencias y esas tendencias se pueden llamar como con ismos, pero no hay uno que en este momento me parece que defina el presente o que sirva para que sigamos por ahí. Y para terminar, en el trabajo diario tuyo ahora de NES, Sí. ¿cómo generas los topics? ¿Cómo generas las etiquetas o para vender la revista, ¿no? Porque de algún modo, Sí. en este mundo global que todo es todo, ¿cómo le das un marco a una revista? Bueno, voy a hablar de esto. Sí, bueno, no lo pienso como etiquetas en algún punto. Pienso que hay temáticas que ¿Sí? son interesantes y que hay que trabajar en este momento. Y tratamos en equipo que esas temáticas tengan algún valor crítico para lo contemporáneo. Entonces, bueno, el número uno de las revistas tenía que ver con, se llamaba como Cozy History, como la comodidad de la historia, la traducción castellana y también lo hogareño de la técnica, ¿no? Y era porque veíamos que las tendencias que estaban resultando demasiado cómodas en este momento para responder al presente tenían que ver con la historia o con la técnica y que Mm. había un campo enorme del que no se estaba hablando que para mí era bastante más comprometido con otras cuestiones. Y bueno, esa fue una de las temáticas. La siguiente se llama Mad World Pictures, ¿no? Como imágenes de este mundo loco. Entonces yo creo que no podemos poner una única etiqueta, que justamente en relación a lo de los sismos es muy difícil, pero que hay que trabajar eso. Ahora, no sé si yo soy una persona que piensa en vender las revistas de una manera, o me decía las etiquetas para vender. Yo creo que Sí, no, trabajo, no, no, no estás publicando a Gary. no, bueno, pero quizá lo publicaría, ¿no? No Sí. soy tampoco, no estoy en contra del trabajo de Gary. De hecho, muchas No, pero veces digo como defiendo para mucho. vender rápido, para vender Claro, no, fácil. no, para nada, digamos. Nuestro trabajo es muchas veces poder descubrir cuestiones y tratar de mostrarlas, tener mucha responsabilidad en la Bueno, comunicación. la tuviste a Sophie Lorey, que es una francesa que hace cosas muy lindas, En ¿no? NES, sí, Sí, en no la es, web. la web. Ah, Sí, 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 perfecto. Estaba pensando en que quiénes estaban, me quedé pensando en una nuestro estudio arquitecta de francés cuando te Marsella, es muy decía. buena, es muy linda lo que hace. Sí, sí, sí. Por eso tratamos de mostrar como cuestiones muy amplias, pero cuando trabajamos una temática a modo de dossier, que es lo que hacemos en la revista también, en términos teóricos, más que etiquetar, tratamos de preguntar. Bueno, ya se terminó tu tiempo Bueno, feliz, y, feliz y ahora 120. paso al segundo vivo. Gracias, muchas Buenísimo. gracias. Así que bueno, nos vemos Chao. por ahí en la web. Nos Chao, vemos muchas por ahí. gracias. Chao, chao. Dale, chau, chau, chau. Bueno, ahora cierro este vivo y abro otro. Y en el próximo vienen Federico Marinaro, Jorge Miño, Jerónimo Mariani y Cristian Ferrera. Así que nos vemos en un minuto. Ahora vuelvo. Chau.